Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Y bienvenidos a los hermanos por allá en San Luis Potosí. Gracias a Dios por este hermoso día y por todo lo que hemos tenido. Gracias a Dios por ello. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, ya que la semana pasada no pudimos, pero hoy estamos aquí. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que nos ha pasado. Recuerde, agradezca a Dios aún por las pruebas, que a veces decimos problemas. Póngale la palabra pruebas y va a ver que pensará diferente. Así que las pruebas son precisamente para crecer. Cuando lo ve como problemas, lo ve como algo que en ocasiones no puede ni salir, ni cómo salir. Pero cuando lo ve como una simple prueba, entonces dice, bueno, tengo que pasarla para poder crecer o aprender algo más en la vida. Así que bienvenidos allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Y a mis hermanos, ¿verdad?, que siempre nos acompañan a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos. A mis amigos también, ¿verdad?, que yo sé que muchos no se consideran cristianos ni ninguna religión en particular. Pero déjeme decirle que la Biblia es para todos, ¿verdad? Aún yo, si lo hubiera leído cuando era ateo, hay bastantes cosas que hubiera aprendido, ¿verdad? Pero pues nunca me interesó. Y hoy, ¿verdad?, que soy cristiano, conozco, no en persona, pero he visto personas que no creen en la Biblia como palabra de Dios, pero la usan para muchas cosas, ¿verdad? Les gusta como para aprender, como metáfora en su vida. En fin, la usan para muchas cosas porque dicen que es un libro que les ha ayudado a crecer, aunque no crean que sea palabra de Dios. Pero por eso digo, mediten en ella, que es algo que yo sé que no se va a arrepentir. Y para aquellos, ¿verdad?, que son cristianos, obviamente tenemos que leer la Biblia, escudriñarla, no nomás leerla, escudriñarla, ¿verdad? Porque imagínense, decimos que es la palabra de Dios y no la escudriñamos, entonces algo está pasando en nuestra vida espiritual. No puede ser que diga, no, pues ya sé todo o la he leído muchas veces, no es verdad. Es algo que tenemos que meditar todos los días en la santa palabra de nuestro Señor. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la santa unción. Es algo de lo cual hace bastante tiempo que quería hablar de ello. Y pues yo quiero, ¿verdad?, que usted esté preparado en su corazón, que le pida a Dios esa dirección. No es lo que enseñemos nosotros, sino lo que dice la Biblia, que eso es lo que más me interesa. A veces, ¿verdad?, cuando tenemos aquí algunos debates o algunos momentos de preguntas y respuestas, entonces ves que me preguntan, ¿y usted qué cree? ¿Qué cree de esto? Y siempre le digo, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Porque yo no quiero que la gente se vaya con la idea de lo que yo creo, sino que lea su Biblia y que se vaya meditando en lo que leyó usted, no en lo que yo le dije, sino lo que usted leyó. Por eso es importante leer y meditar en la Santa Escritura de nuestro Señor. Así que al final de que terminemos este estudio, verá usted, siga corroborando las Escrituras, lea arriba, lea abajo de los textos que leemos, y se va a dar cuenta, ¿verdad?, que es doctrina bíblica, la cual es buena para todos nosotros. Así que al final, medite en ella, y yo sé que le va a ayudar en su vida espiritual. Y también, ¿verdad?, aunque usted no sea un creyente, le va a ayudar también si lo aplica a su vida, y como decía, ¿verdad?, como una metáfora en su vida. Yo sé que le va a ayudar bastante, y a mucha gente le ha dado fortaleza, le ha dado ánimo, la ha reprendido, la ha exhortado, le ha ayudado también a guiar sus pasos, sus pensamientos. Y pues para nosotros es palabra de Dios, pero quizá para usted es un libro nada más. Pero yo sé que en cuanto la vaya meditando, la vaya experimentando y ponga en práctica lo que dice la palabra del Señor, yo sé que le va a ir bastante bien. Así que vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude. Tenga lista su Biblia, cuaderno, libreta, lápiz o pluma para escribir y meditar juntamente con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias por la bendición que nos da una vez más de estar aquí en este lugar, Señor, para compartir su palabra. Como siempre le pedimos que nos ayude, que no sea, Padre, el pensamiento del hombre, ni por más buena intención o buenas ideas que tengamos, que sea su palabra la que esté guiando en todo momento. Le pido, Padre, también que nos siga ayudando para seguir adelante. Prepare el corazón de los que van a estar escuchando, a los que estamos predicando la palabra, Señor. No nomás en este lugar, sino donde quiera que se predican. Que nos dé la guianza, Señor. Que nos ayude también a crecer espiritualmente para poder dar lo mejor de nosotros, Señor. Ahora, gracias, Padre, por este momento, y que sea su palabra la que se expuesta y la guianza del Santo Espíritu para poder entenderla. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema, la Santa Unción, pero les había prometido, ¿verdad?, al principio del año que quería compartir algunos libros, y este es algo que me gustó mucho, ¿verdad? Ya será como un año que empecé a comprar estos libritos. Son muy pequeños,
Dice, ¿verdad?, de historia en 50 minutos. Es decir, como en menos de una hora lo tendría que leer, pero pues algo que no está completo desde luego. Ya he leído algunos y es muy sencillo, es algo que le va a ayudar. En este caso es Juan Calvino, pero hay muchos personajes, mucha historia también, y ese se llama Historia en 50 minutos.es, y ha sido algo pues interesante. Ahora, alguien pues bueno, pero no está toda la vida de los personajes o la historia, desde luego que no. A mí algo que me interesa bastante es al final de los libros, ¿verdad?, que me ayuda bastante, es la bibliografía, de donde obtuvieron las cosas. Por ejemplo, la bibliografía, fuentes complementarias y diferentes fuentes donde ellos investigaron. Entonces yo tardo más de una semana leyendo esto. ¿Por qué? Porque me gusta tomar anotaciones, me gusta ver las fechas, los nombres, luego lo corroboro en la enciclopedia o en el internet, y me ha sido de bastante ayuda. Entonces algo muy sencillo para usted que está comenzando a leer. Obviamente lo primero es la palabra de Dios, que es la Biblia, pero en segundo lugar se va a encontrar muchas cosas que le va a ayudar también para saber los primeros traductores de la Biblia, historia también en general, y para mí ha sido pues de mucha bendición. Así que historia en 50 minutos.es, o sea, en español, y le va a ayudar. En este caso es una historia de Calvino, y hay varios de la Reforma Protestante, y le va a ayudar a entender un poco mejor el por qué se creó la Reforma Protestante. Y también hay otros libros que van, no de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, son históricos, pero le van a ayudar también a conocer pues parte de nuestra historia. Así que le invito a que lea esto, muy pequeño librito, mira, está muy delgado, y le va a ayudar a crecer. Ahora, si es como yo, que toma anotaciones, obviamente va a tardar un poco más, pero le invito a que medite en otros libros, a lo que le va a ayudar, quién tradujo la Biblia, por qué hubo esta separación en las congregaciones. En fin, todo eso le va a ayudar también, porque muchas de las veces nos platican y no sabemos. Así que tenemos que interesarnos también en las fuentes, no nomás lo que diga yo, lo que diga el sacerdote, lo que diga un rabino, sino buscar las fuentes para poder buscarlos nosotros también y seguir investigando. Así que esta es la invitación para un libro en particular. Bueno, también por otro lado, antes de pasar a la palabra de Dios, yo quiero agradecerle a Dios por todos estos años que me ha dado. El viernes 16 completé 32 años en el camino del Señor. Por la pura misericordia estamos aquí, no porque seamos buenos ni mucho mejores que ustedes, no, nada de eso. Bueno, Dios tuvo un plan conmigo, me alcanzó, me trajo a su camino, y pues después me trajo a compartir la palabra, a comenzar con estudios bíblicos, ya que por ahí fue donde el Señor me mandó a los estudios bíblicos. Y después como pastor, ¿verdad? Pero no es algo que yo había planeado, ni siquiera creía en Dios, como les he platicado. Pero bueno, hace 32 años el Señor me alcanzó, en su grande misericordia, dijo: este pecador, este ateo, lo voy a traer para acá. Y él, ¿verdad? Si usted está ateo, déjeme decirle que no me arrepiento de haber conocido al Señor y de seguirlo conociendo. Ha sido un cambio total en mi vida. Hay muchas cosas todavía por cambiar, pero ha sido un gran comienzo. Así que gracias a Dios por ello. Le agradezco infinitamente a mi Señor que haya tenido esa misericordia, me haya traído. Y usted no endurezca el corazón, acérquese. Yo hubiera conocido al Señor 7 años antes, ¿verdad? Pero por la dureza del corazón y por tantas cosas que yo me aferré a creer mal o a no creer, bueno, tardé 7 años todavía hundiéndome en lo peor de lo peor. Y pues bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Pero sí, es algo que si usted ha sentido la presencia de Dios, le ha tocado el Señor, pero no quiere doblar su orgullo, no quiere humillarse delante del Señor, le recomiendo que lo hagan, y va a ver qué paz va a sentir en su corazón, ¿verdad? Yo tengo 32 años caminando con el Señor, y también esa paz que no me la dio ni las drogas, ni el alcohol, ni las fiestas, ni las mujeres, ni todo lo que tenía en el mundo, no me lo ha dado jamás. Así que esto permanece y permanece para siempre. Gracias a Dios por estos 32 años que me ha prestado mi Señor. Bien, vamos en este momento, hermanos, a leer. Vamos a Éxodo capítulo 30. Apúntele, por favor, Éxodo 30, versículo 22 al 32. Y disculpe que me haya robado estos minutos, pero estoy infinitamente agradecido con Dios. Éxodo 30, versículo 22 hasta el 32. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, es el segundo libro del Antiguo Pacto. Está primero Génesis y enseguida está Éxodo. Dice en el capítulo 30, versículo 22 al 32, en el nombre de Jesús. Versículo 22. Habló más el Señor a Moisés diciendo, 23, y tú has de tomar de las principales drogas
de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático, 250, en el 24, y de casia, 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas, un hin, son medidas del hin. Versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, óigalo bien, y harás de ello el aceite de la santa unción, el superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. 26. Con él ungirás, óigalo bien, con él ungirás el tabernáculo de la congregación y el arca del testimonio. 27. Y la mesa y todos los vasos y el candelero y todos sus vasos y el altar del perfume. 28. Y el altar de la ofrenda quemada, todos sus vasos y las fuentes y su basa. 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ello será santificado. Ahí notemos un poquito. Note que el aceite de la santa unción, aquí aparece, le dice los ingredientes que debe llevar ese aceite, pero era para ungir los muebles, el tabernáculo, todos los utensilios de la casa del Señor, o el tabernáculo en ese tiempo. Pero ahora en el 30 dice, y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. En el versículo 30 notemos lo que dice. Dice, ungirás también a Aarón. Vas a ungirlo. Y ungirlo no era nomás echar una gotita o como a veces lo hacen nomás que lo ponen en la frente. No, era ungirlo, empaparlo. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás. Los vas a apartar para algo. Para que sean mis sacerdotes. ¿Cuál era la intención? Bueno, el ungirlos con aceite era para apartarlos al sacerdocio. Por primera vez en el pueblo de Israel se escoge un pueblo para el sacerdocio. Y se escoge a Aarón y a sus hijos, los primeros sacerdotes, y se escoge, pero para que la gente se dé cuenta, se ungían con aceite, y eso quiere decir que eran apartados o consagrados para el servicio del sacerdocio. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción. Por vuestras edades, 32, sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es. Por tanto, habéis de tenerlo vosotros. Ahí me detengo. Es decir, no podía ponérselo para alguien que no fuera de la tribu de Leví o de Aarón y sus hijos. Aunque fueran hermanos, ¿verdad? Porque eran hijos del mismo padre, no podían untárselo a los de Judá, no podían untárselo a los de Gad, tenía que ser solamente a los de Leví, en este caso, los hijos de Aarón. Y ese aceite era preparado con algo especial, como ya lo vimos. Y era esa señal para apartarlos, para consagrarlos, para dejarlos para el servicio nada más del Señor. Pero notemos que era para ungir todo el tabernáculo con sus utensilios, con todo lo que estaba allá adentro, la mesa de los panes, la mesa del perfume, todo tenía que ser ungido con el aceite. Y también el sacerdote. Y si usted sigue leyendo más adelante, todo tenía que ser ungido con sus vestimentas, todo lo que era consagrado al Señor. Entonces, todo lo que es consagrado al Señor es para el Señor. Alguien puede decir, bueno, pero Dios no ocupa eso. No, pero su servicio lo requiere y por tanto Dios, aunque no tiene necesidad ni de vestimentas, ni de oro, ni de plata, nada de eso, bueno, pues Dios dice, esto es para mi servicio. Y por eso dejó sacerdotes para que ellos ministraran las cosas de Dios. Nada más de la tribu de Leví eran los que podían tener acceso al tabernáculo. Bueno, entonces ya eran consagrados solamente para eso. También quiero hacer aquí un paréntesis muy importante. Muchas de las veces cuando uno regala o dona al templo un instrumento, vamos a poner un bajo, una guitarra. Eso pasa muy de repente que se emocionan, ¿verdad? Y donan la guitarra, donan algo para el templo, pero después ya no están a gusto, o se enojan por ahí, le reprenden y se molestan y se llevan el instrumento. Déjame decirte que ese ya no es tuyo. Oh, pero me costó mucho dinero. No, desde el momento que tú ya lo diste a la obra del Señor, está consagrado para la obra del Señor. ¿Verdad? Y te lo llevas de ahí, te está robando eso. Alguien puede decir, no, pero sí, pobrecito, que ocupa. No, cuando yo doy algo para la obra del Señor, ya es del Señor, lo que sea. Entonces ya eso es para la obra del Señor y exclusivamente para eso. No lo voy a usar yo para algo personal acá en mi trabajo o para hacer algo que no va de acuerdo a las cosas consagradas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo consagrado para el Señor, los instrumentos, todo lo que dones para el templo es consagrado al Señor.
Así que ya no tienes tú la oportunidad, ni yo tampoco, de decir, esto me lo llevo. A menos que lo hayas prestado, aclarar al pastor y a los miembros, ¿verdad? Mire, voy a prestar esto porque sé que no tienen guitarra, no tienen bajo, no tienen esto. Pues voy a prestar. Usted, está bien, ¿verdad? Es tuyo, no hay ningún problema. Pero cuando ya lo consagras al Señor, ya no es tuyo, ni del pastor, ni del sacerdote, no, es del Señor. Y eso es para la obra del Señor. Se puede morir el pastor, se puede ir a otra congregación, lo que sea, pero esas cosas se quedan ahí en ese lugar donde fueron consagradas. Eso hay que tener mucho cuidado con eso porque ya no es tuyo, no te pertenece y no te lo puedes llevar cuando tú quieras. Es de las cosas del Señor. Bueno, volvamos al tema. Acompáñenme Levíticos, apúntele por favor. Levíticos capítulo 20, versículos 7 y 8. El siguiente libro al lado derecho. Levíticos 20, versículos 7 y 8. Levíticos 20, versículos 7 y 8. Levítico 20, versículo 7. Dice en el nombre de Jesús: santificaos, pues, sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. 8. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo soy el Señor que os santifico. Ahora dice que debemos ser santos. No nomás al sacerdote, sino al pueblo en general. En este caso, en el Antiguo Pacto, le está hablando a Israel. Entonces, esto es muy importante entenderlo. No era nada más para el sacerdocio el ser santo, sino también para el pueblo era ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y dice en el 8, al final dice, yo soy el Señor que os santifico. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? Bueno, quiere decir apartado. Quiere decir reservado o consagrado. Entonces, cuando Dios te dice, ¿verdad?, que eres santo, no es que eres perfecto. Eso no existe. Ahora, yo sé que la Iglesia Católica cree que los santos son los que están allí en los nichos o en sus templos. Porque no es una representación. No, si ellos fueron santos en su tiempo en la vida. Ya no pueden santificar a alguien que murió y ahora lo hacen santo. No, los santos son con vida. Eso dice la Biblia y podemos ver, ya vimos un tema hace un par de años acerca de eso. Verás, todos somos santos, no perfectos, porque eso es mentira. No que no pequemos, porque también sería mentira. La Biblia dice que si digo que no tengo pecado, hago a Dios mentiroso. Es decir, cuando yo digo que soy santo, estoy diciendo soy apartado para el Señor. Ahora, que me faltan muchas cosas por cambiar y que soy rebelde y que de repente se resbala uno, lo que sea, es verdad, eso nos pasa a todos. Pero eso no quita de que Dios nos ha apartado para algo. Por eso muchas veces cuando alguien se resbala, la verdad, y se va al mundo, le cuesta trabajo regresarse porque ya no se siente digno. No, pues es que ya pequé. Pues todos pecamos, dice la Biblia. Entonces, hermano, regresa al Señor, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Si el mundo te juzga, los cristianos te juzgan, eso es pecado. Tú regresa, que el Señor te sigue amando, verá, y ha puesto la mirada en ti, así que regresa. Cuando sientes llamado, regresa. No te esperes más tiempo. Bueno, entonces, el Señor dice, sed santos. ¿Por qué? Porque Él nos ha santificado, nos ha apartado para algo. Si usted se da cuenta, desde el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, Pedro, Juan, cualquiera, siempre fallaron, porque son humanos, pero son santos también. Mujeres y hombres viejos, nuevos, bueno, pecaron, pero son santos. ¿Por qué? Porque Dios los ha apartado. Eso es lo que quiere decir santo, apartado. No algo que está en el cielo y que intercede. No. Usted que está aquí y me está viendo, si Dios lo ha apartado, usted es santo. Eso quiere decir santo, apartado, consagrado, para algo especial. En el caso de Aarón, bueno, los ungió con aceite y los apartó. Pero vamos viendo eso de ser santo más adelante. Acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 y versículo 6. Primera de Samuel, son como, de donde estamos son 4 cartas al lado derecho, 4 libros, perdón. Capítulo 10, 1 Samuel 10, versículos 1 y el 6. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, y voy a brincarme hasta el 6, pues usted puede leer del 1 al 6, ¿verdad? Pero por causa del tiempo, bueno, tenemos que leer los que son básicos para este estudio. Capítulo 10, versículo 1, en el nombre de Jesús.
Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por capitán sobre tu heredad? Ahí me quiero detener. Ahí llega Samuel, el profeta Samuel, se llama el libro, el primero y segundo de Samuel, lleva el nombre de este profeta. Bueno, llega Samuel y unge por primera vez a un rey, que en este caso sería Saúl. Entonces el Señor le dice, bueno, me vas a ungir a este porque él va a libertar a mi pueblo. Entonces llega Samuel, más bien llega Saúl buscando unas asnas, llega a la casa del vidente, que es el profeta, llega ahí y ya sabía Samuel a qué venía, y cuando él llega allá, a preguntar acerca de sus asnas, bueno, él no sabía que Dios tenía un plan con Saúl. Y ahí es donde lo unge por primera vez. Si ya vimos en el capítulo de 30, o vimos en Éxodo, en varias partes está, donde es solamente los sacerdotes, y comienza con Aarón y sus hijos, el derramamiento del aceite en ellos, o la unción del aceite. Ahora lo vemos también en un rey. Y este rey, ¿verdad? Que es el primer rey de Israel, Saúl, le unge con aceite, o sea, lo baña con aceite. Versículo 6. Dice, y el Espíritu del Señor te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Pero fíjese bien lo que dice, ya metió aquí al Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, unge, le dice Dios a Samuel, úngeme a él porque él va a ser el que libertará a mi pueblo. Bueno, pero ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? Si no lo vemos en el Éxodo, no lo vemos en otra parte donde hay una unción que llega al Espíritu Santo. Ahora lo vemos en Primera de Samuel, donde en el rey llegaba la unción del santo, o más bien, perdón, la santa unción, y llegaba también el Espíritu Santo. Hay una relación ya aquí que no se veía en Éxodo, ahora se empieza a ver en Primera de Samuel. Y eso es muy interesante porque dando principio también a otra cosa que vamos a verlo. Recuerda que vimos en Levítico 20, vimos, ¿verdad? Sed santos. Y eso es muy importante, sed santos, porque yo os santifiqué, ¿verdad? Dios te santificó, Él quiere perdón, Él quiere apartarte para algo especial. Todos nosotros como cristianos tenemos un trabajo especial que hacer. Si tú eres católico y dices que eres cristiano, tienes un trabajo que hacer. Si tú eres evangélico y dices que eres cristiano, tienes un trabajo que hacer. Para algo fuiste apartado. ¿Por qué? Porque yo no voy a discutir si eso no es usted cristiano, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decir lo que dice la Biblia, lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. Y cuando uno dice que yo soy cristiano, bueno, tienes que demostrarlo con hechos, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Lo que tenemos que hacer es, si realmente soy cristiano, se debe de ver que hay un fruto del Espíritu. Es ahí donde yo digo, este es cristiano porque se ve el fruto. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, ¿verdad?, que por el fruto se va a conocer. Pero hay otros que son lobos rapaces. Parecen cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque el fruto es malo. Entonces, el Espíritu, cuando entra al creyente, va a provocar frutos. Por naturaleza. Sin esforzarme, por naturaleza. Ahora, vemos aquí que dice que llega el Espíritu y es algo de la santa unción, del versículo 1, ¿verdad? Lo unge y ahora lo unge con el aceite y ahora viene el Espíritu, dice cuando en el 6, y el Espíritu del Señor te arrebatará y profetizarás con ellos, porque iba a encontrar a unos profetas, ¿verdad?, que iban profetizando en ese momento, y dice, y serás mudado en otro hombre. O sea, va a haber un cambio de vida también. Todo creyente que tiene un encuentro con el Señor, el Espíritu provoca cambio, no en totalidad, porque nos falta mucho por cambiar, pero sí va a haber un cambio, y lo va a notar, la gente lo va a notar también. Entonces, el Espíritu Santo va a provocar un cambio, serás mudado en otro hombre, otra mujer también, serás mudada en otra mujer, porque va a haber un cambio que provoca el Espíritu Santo. Ojo con esto. Acompáñenme ahora al capítulo 16, del versículo 10 hasta el versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. 16:10 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 10 al 14, dice en el nombre de Jesús. Versículo 10. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí,
¿se han acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor, y he aquí, apacienta él las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. 12. Envió pues por él y lo introdujo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, que este es. En el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor tomó a David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. 14. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba el espíritu malo de parte del Señor. Ahora, notemos ahora aquí también algo interesante. Vimos anteriormente en el capítulo 10, donde se unge a Saúl, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 6, ¿verdad? Que lo tomaría el espíritu y sería mudado en otro hombre. Pero ahora en David, que era apenas un jovencito él, de hecho no fue ni siquiera invitado a la mesa, porque era un jovencito. Nadie se iba a imaginar que él, sin experiencia en la guerra, no tenía los brazos de un guerrero como lo tenían sus hermanos, 7 hermanos tenía él, o sea, no se veía nadie, nadie pensaría que David fuera a ser el próximo rey. Entonces por eso no lo invitan a la mesa, porque cuando él dice, el mismo Samuel, cuando ve a los hermanos, dice, de seguro aquí está el ungido del Señor. No era este. Entonces pasan los 7 y dice, bueno, Samuel dice, bueno, no es ninguno de estos, ¿hay otro más? Pues sí, pero aquel está cuidando las ovejas, aquel es un pastorcito, es un joven. A ver, tráemelo porque no vamos a sentar hasta que no llegue él. Pero cuando llega él, el Señor le dice, este es, úngelo. Y se para, hermanos, Samuel, y lo unge. De los 8 hermanos escoge a David, el menor, y quedan 7 de los grandes. Eran altos, tenían cuerpo de guerreros, ¿verdad? Porque lo vemos después que pelearon. Pero David, ahí no era contado. Sin embargo, cuando la unción llega sobre él, el aceite de la santa unción, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu viene en David y se apartó de Saúl. Y recordemos, ¿verdad?, que Saúl, a pesar de que estaba en pecado, a pesar de que era una rebeldía, David no lo quiso matar porque dijo, he de poner yo la mano sobre el ungido del Señor. David reconocía que había sido ungido, que andaba en pecado y que era en rebeldía Saúl. Bueno, pero David dice, yo no pondré la mano sobre el ungido. De eso se encarga Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que él no lo iba a matar. Ahora, para eso también sirve el pretexto para muchos que andan en pecado, y hablo de pastores, ¿verdad?, que andan en pecado, y dice, no puedes tú juzgar al ungido del Señor. Disculpa, pero si ya andiste en pecado y te has revolcado en el pecado, automáticamente ya no está la unción sobre ti, ¿verdad? El caso de David era algo muy diferente. Pero muchos usan como pretexto para decir, ¿verdad? Es que no puedes tocar al ungido del Señor. No, esa es una sinvergüenzada. Ya en el nuevo pacto podemos ver, ¿verdad?, que no puede uno estar en el pecado y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? David ahora tiene el Espíritu Santo. Pero no lo vimos en los reyes. No lo vimos al principio con los sacerdotes. Ahora lo vemos con los reyes. Entonces, todo esto es muy interesante. En los reyes es una tribu, en este caso eran 2, porque Saúl era de Benjamín y David era de Judá. Pero los levitas Aarón era de los levitas, de Leví. Entonces, quiero que vayamos viendo todo eso, lo que decía Levíticos 20, ¿verdad? Que sed santos, apartado. Ahora, qué importante entender lo que era la unción. Hermano, en el amor del Señor, ¿verdad? Como siempre les digo, ¿verdad? Yo no estoy en contra del catolicismo, ni tampoco en contra del protestantismo, ni tampoco de los evangélicos, no, nada de eso, ¿verdad? Estoy a favor de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Se usa mucho el aceite, ¿verdad? Una botellita verde que traen por ahí, muchos la consagran, ¿verdad? La oran por él, han de pensar que tiene algo especial, yo no sé de dónde sacan eso, ¿verdad? Pero no es el aceite de la Santa Unción, pero trae su aceitito, ¿no? Y con eso ungen al ministro, ungen al que van a poner a predicar, lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo lo he visto que nomás se mojan el dedo, ¿verdad? Así, casi lo persiguen, ¿no? Llegan, están ahí poniendo algunas señas y la gente ora y creen, ¿verdad?, que esa es la unción de los ministros. Déjame decirte que eso no es verdad, no es bíblico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero era un aceite especial, ¿verdad? Y no era cualquier aceite, así que cuidado con la copia barata del aceite de la Santa Unción.
Entonces, este aceite no era una pequeña marquita en la frente o en la cabecita, no, 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 era algo especial. Acompáñenme al Salmo 133, muy conocido, y vamos a leer el Salmo 133, todo el Salmo, muy pequeño, para darnos una idea de lo que era la unción. Salmo 133. Y vamos a leer los 3 versículos. Salmo 133 dice en el nombre de Jesús, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. 2. Oiga lo que dice en el 2. Es como el buen óleo o el aceite, ¿no? Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta los bordes de sus vestiduras. 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahora, nos centramos en el versículo 2. El aceite de la santa unción no era que traía una botellita o un frasquito pequeño, no un tachito, como dicen por ahí algunos hermanos. No, no, no. Era un cuerno, era una, no sé cómo decirle, ¿verdad? Una botija, algo más grande. Entonces, ese se llenaba de aceite y se ponía sobre la cabeza del sacerdote o del rey. Entonces, se ponía todo el aceite, se bañaban completamente. El aceite tenía que correr, porque lo tenían que ungir, que bañar, que empapar. Ese era el propósito de la santa unción. Entonces, eso es muy interesante entenderlo. Cuando se le echaba todo el aceite, tenía que correr todo. ¿Por qué? Porque era un simbolismo muy importante, muy, muy importante. Entonces, cuando el Señor nos dice, sed santos, y va a encontrar muchas escrituras en el Antiguo Pacto, verá que es lo que estamos leyendo ahorita, donde habla de la santidad, que tenemos que ser santos. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, se apartaba a ese personaje, ya sea el sacerdote o sea un rey, se apartaba para un propósito. En el caso de Saúl, para ser el primer rey. En el caso de David, el segundo rey. Entonces, todo esto tiene un propósito. Entonces, para que la gente viera, se bañaba completamente con el aceite, todo el cuerno de aceite se le echaba, se bañaba, y ahí la gente sabía que estaba consagrado al Señor. Ahora, algunos dicen, ¿verdad?, que se ponían el sol y se tendían así, que el sol le daba. Hay muchas cosas que dicen algunos historiadores, ¿verdad? Yo no sé si será verdad o no, pero lo que sí es de que tenía que ser bañado por completo. No es nada más mojarle la cabecita ahí con el dedo pulgar, no, era completamente bañado. Y esto es algo importante. El aceite de la santa unción era ungir, bañar, empapar a la gente. Nosotros como cristianos también tenemos que tener el aceite de la santa unción, pero ya no el que se elaboraba a mano, con especias aromáticas. No, ese es algo diferente. Por eso cuando vemos que ya no es el sacerdocio, sino que ahora son los reyes, tanto Saúl como David, ellos ya se ve la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. El aceite estaba allí, se ponía en ellos, pero llegaba también la presencia del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos como creyentes. Nosotros decimos, bueno, le entregamos la vida al Señor, el Señor vive en mi corazón, Dios está en mi corazón, el Espíritu está en mi corazón, sí, pero debe estar sumergido, empapado del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. También dice la Escritura, ¿verdad? Antes bien ser llenos del Espíritu Santo, o sea, empapados, cubiertos del Espíritu Santo. Esto nos va a ayudar a ser diferentes, a ir cambiando. Por eso es importante, mi hermano, que tú que lees la Biblia y dices que eres predicador y que eres pastor y que tienes años ya con él, debe de haber una marca en tu vida, un cambio en tu vida. Como le dijo Samuel a Saúl, verás, serás mudado en otro hombre, en otra mujer. No puede ser que tengas 5 años, 10 años, 20 años y sigas siendo la misma mala persona. No puede ser. El mismo perezoso espiritualmente. No puede ser. Tiene que haber un cambio, porque la unción del santo va a provocar cambio en tu vida. Me podrás decir que tú haces muchas cosas, no, pero se debe de ver el fruto. Eso debe ser importante. Alguien se cacta, no, yo oro mucho. Pues oras mucho, pero no se ve cambio en tu vida. Sigue siendo el mismo problemático, el mismo problema en toda tu vida. Entonces, tiene que haber un cambio en tu corazón, un cambio en tu vida.
Si no lo hay, no hay esa santa unción en tu vida. Eso es fácil de entenderlo, porque el Señor dice eso, ¿verdad? Que por el fruto se va a conocer. Y también dice la Escritura, ¿verdad? Por ahí creo que Mateo 7, 21, 25 dice, ¿verdad? Que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Sí, muchos se van a jactar, llenamos estadios, yo fui un gran pastor, recolectaba miles de dólares. O sea, se van a jactar, pero el Señor va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. Ellos iban confiados en que tenían la unción del santo, pero en realidad no había nada con ellos, no había contacto de Dios con ellos. Entonces, cuando se embarraba completamente el aceite en la persona, completamente se bañaba, estaba sumergido en un simbolismo del Espíritu Santo. Acompáñenme ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 10, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 10. Primera de Pedro 2, del 5 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 5 al versículo 10. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Óigalo bien, eres un sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, ya no literales como antes, agradables a Dios por medio de Jesús el Cristo. 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será confundido. Versículo 7. Para vosotros, pues, que creéis en él, es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron ordenados. 9. Mas vosotros, no los desobedientes, no los que se rebelan en contra de Dios, sino más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. 10. Vosotros, que en el tiempo pasado no éramos pueblo, nos habla a nosotros, no éramos pueblo de Dios, que no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. Fíjese bien qué interesante esto. En el versículo 5 nos dice que somos un real sacerdocio santo. Santo. Ya no le está hablando a Israel solamente, como lo vimos anteriormente, sino también está hablando a los gentiles. Porque dice acá en el versículo 10 que éramos en otro tiempo, no éramos pueblo. Dice en el 10, vosotros que en otro tiempo pasado, que en el tiempo pasado no eras pueblo. Ahora ya no está hablando a nosotros que no éramos de la tribu de Leví o de ninguna de las tribus de Israel. Entonces, es un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, hermano, si tú dices que eres cristiano, cualquier denominación que seas, no me interesa cuál sea, tu religión católica, la que sea, la que tú me quieras mencionar, si no estás haciendo el trabajo que dice la Biblia como sacerdote, porque ahora ya todos somos sacerdotes, eso dice la palabra de Dios, entonces nosotros ahora tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Y luego dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, de verdad, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. No te llamó para hacer adorno en el templo, para estar sentado. Te llamó el Señor para hacer una obra especial en el mundo. Somos la sal, somos la luz. El Señor no quiere niños bonitos ahí, niños bonitos sentados, no. Él quiere gente que esté anunciando las cosas de Dios, que predique. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Estás dando testimonio? Y bueno, yo sé que muchos no sabemos hablar de la Biblia, yo soy uno de ellos, pero sí podemos vivir como cristianos.
que la gente note que nuestra vida es diferente. Quizás no sepamos toda la Biblia, yo no tengo buena memoria, eso ya lo he dicho muchas veces, no tengo buena memoria, ¿verdad? Pero que vean ellos que soy diferente, que cuando menos pueda predicar con mi testimonio. Si no me sé la Biblia de memoria y no sé muchos versículos para evangelizar, cuando menos la gente va a preguntar, oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no hablas como los demás? ¿Por qué tú no haces lo que hacen ellos? O sea, ellos van a notar. Ahí es donde aprovechamos nosotros, los que no sabemos evangelizar, podemos aprovechar, ¿sabes qué? Lo que pasa es que soy cristiano. Y Dios me ha rescatado, Dios me ha levantado de lo peor, me ha dado aquí un trabajo especial. Entonces, eso es importante. Que la gente, tus patrones, tus amigos, tus compañeros, tus familiares, se den cuenta que tú eres diferente. Que haya un cambio en tu vida. Que haya un cambio en mi vida. Que realmente lo que predico aquí lo viva allá afuera. Porque ser cristiano entre puros cristianos es fácil. Pero ser cristiano en medio de la oscuridad es difícil. Entonces tenemos que dar luz allá donde ocupan la luz. No aquí donde hay luz. Entonces esto es bien importante. Somos un pueblo adquirido. Pero no para estar ahí perdiendo el tiempo, sino para pronunciar o más bien para predicar la palabra de Dios. Es el trabajo que Dios nos ha dejado. Por eso somos un real sacerdocio el de verdad. Y miren, ve aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, y vea el 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Capítulo 1, versículo 15, en el nombre de Jesús. Mas como aquel que os ha llamado es santo, habla de Dios, habla del Señor, mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente, óigalo bien, semejantemente también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda tu manera de vivir, no nomás en el templo, no nomás cuando te toca predicar, o te toca abrir servicio, o cuidar la puerta, o limpiar el templo, no, en toda tu manera de vivir, en todo lugar, en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, donde quiera que vayamos nosotros tenemos que dar testimonio, vivir como cristianos, porque Él es santo. Dice en el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y ser santo es apartado, no perfección, les vuelvo a repetir, no es que no pequemos, que no fallemos, que no nos desalentemos, que no tengamos de repente desmayos, no, eso no se refiere a la santidad. La santidad es ser apartado de Dios, consagrado del Señor. Yo sé que la Iglesia Católica, bueno, se mueren y luego los hacen santos, no señor, el santo que está vivo, si se murió él en santidad, ya la hizo, pero si se murió él en pecado, no hay misa, no hay rezos, no hay nada que lo saque de allí, no hay. Eso es un invento. Pero ¿qué es lo que pasa? La santidad se vive, sed santo porque yo soy santo, porque somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las cosas de Dios. Ese es el propósito de que seas un sacerdote real. Ahora, fíjese bien lo que dice el Catecismo Católico, que ya lo he mencionado en otros estudios aquí. Yo, si lo ven, tengo todo marcado. Me gusta a mí investigar, no nomás irme con lo que dice aquí, sino investigar, tengo todo marcado. Y dice aquí, en el numeral 1546, cuando está hablando dice, dos modos de participar en el único sacerdocio. Óigalo bien, en el único sacerdocio. En el numeral 1546 dice, Cristo como sumo sacerdote y único mediador ha hecho de la iglesia quiere decir la gente, el pueblo, los que están reunidos, un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Fíjese, la misma Iglesia Católica en su catecismo está diciendo de que todos nosotros, ¿verdad? Hablando de católicos, todos los que están ahí, son santos como dice la Biblia. Entonces, el creyente, hablo del evangélico, del protestante también, cree que es sacerdote, pero la pregunta es, ¿estamos ejerciendo el sacerdocio? ¿O solamente pensamos que el pastor es el que puede ejercer el sacerdocio?
No, es que yo soy ya viejo para hacer eso. No, es que yo soy muy joven. Todos tenemos un pretexto para no hacer el trabajo del Señor. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cuando menos un don, cuando menos uno. Y no hay dones pequeñitos, no, insignificantes, no. Cada don que nos da es para trabajarlo. Dice que nos da conforme a nuestra capacidad. Si tú tienes uno, es porque es tu capacidad. Mañana vas a tener otro, pero tienes que usar ese, lo tienes que multiplicar. Alguien les ha dado 5 rápido, de repente, porque es su capacidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos que ejercerlo, pero somos un real sacerdocio. Y si el catecismo lo dice, y la Biblia lo dice, entonces quiere decir que si yo digo que soy cristiano, cualquier rama que sea, déjame decirte algo. Si no estás haciendo el trabajo que Dios demanda, no eres sacerdote, no eres real sacerdocio. Quizá un día, pero ahorita no eres nada. Oh, pues yo tengo 20 años predicando. Pues sí, pero si predicas, pero no lo vives, también es un pecado. Es una hipocresía. Y usted cumple con todo, ojalá que cumpliera con todo, pero tengo que esforzarme en cumplirlo. Pero es que nadie es salvo por las obras. Es que no se trata de salvarse por las obras. Es que el que es salvo, obra. Esa es la diferencia. El que es salvo, obra, porque lleva fruto. Entonces, esto es bien interesante que lo entendamos. Cuando dice la Biblia que usa el aceite y la santa unción, que era un simbolismo de lo que vendría más adelante, ahora lo vemos en la realidad, que es el sacerdote, ahora tiene esa cobertura o ese empapamiento o esa, vamos a ponerle ese baño del aceite, de la santa unción. Pero ve lo que dice acá adelante. Recuerden que somos real sacerdocio. Ahora acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, unas cartas para su lado derecho. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y el 27 nada más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Primera de Juan 2, 20, en el nombre de Jesús. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos al versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así es como Él os ha enseñado, permanecéis vosotros en Él. Nuevamente habla de la santa unción. Pero ahora, ¿cuál es la santa unción? Yo cuando vine al templo nunca me hicieron el aceite con mirra y aromática, especia aromática, nunca. No, es que ahora el simbolismo, de lo que era el antiguo pacto, el simbolismo del aceite, ahora es la realidad, que es la unción del santo, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, dice la Biblia que seremos bautizados, y bautizar no es mojarte poquito, no, bautizarte es sumergirte, empaparte, todo lleno del aceite de la unción. Y ahora es el Espíritu Santo el que está en tu vida. Cuando habla el Salmo 133 de que el aceite corría por la barba de Aarón, ¿verdad? Por su vestimenta, se refiere a eso, de que se le ponía todo el cuerno, ¿verdad? Lleno de aceite, se bañaba así. Ahora nosotros, desde el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando viene la unción del Santo, o viene el derramamiento del Espíritu Santo, dice que cubre a todos los que estaban ahí. 120 comenzaron. Llega y los baña a todos, los empapa a todos, los sumerge. Porque bautizo viene de la palabra bautizen, que es griega, y quiere decir sumergir. El bautismo del Espíritu Santo se refiere a que va a caer sobre la persona. Ahora, esto es muy importante. Ahí corren el rumor, ¿verdad? Que muchos lo practican, que no es bíblico, pero no lo quieren aceptar. Que, es que tienes que hablar lenguas angelicales para decir que tienes el santo. Eso es mentira. Porque el día del Pentecostés hablaron lenguas humanas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al acontecimiento de aquel día que venían de adorar de Jerusalén, venían de varias naciones del mundo, de varias naciones que tenían diferentes lenguas, diferentes idiomas, y cuando el Señor le habla a esos cuando el Señor llega y derrama el Espíritu Santo sobre ellos, cada uno habla en idiomas que ellos podían entender. Ellos se entendían, no eran lenguas angelicales.
Entonces, cuando le está hablando en su idioma, el que hablaba el griego, le hablaba en griego, el que hablaba en arameo, el que hablaba, dice que había del Porto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, de todos esos lugares tenían diferentes lenguas, diferentes idiomas, y es lo que estaban hablándole, predicándole las maravillas de Dios. Se sorprendieron por ello. Entonces, eso es el derramamiento del Espíritu Santo, es la unción del Santo. Por eso es la Escritura, ¿verdad?, que antes de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora te hago una invitación a ti que no conoces la palabra de Dios, que eres perezoso, que eres un holgazán, ¿verdad? Porque es la verdad. Pretexto tenemos para no leer la Biblia. Todos tenemos tiempo para todo, menos para leer la Biblia ni para orar. Eso no es pretexto. Pero siempre decimos no tenemos tiempo. Bueno, para ti que eres perezoso, que eres negligente, que eres irresponsable en esa área, déjame decirte una cosa importante. Te falta la unción del Santo. Ay, hermano, está juzgando. No, es que eso dice la Biblia. Por el fruto se te va a ver si eres o no eres creyente. Por eso cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, que es muy importante esto, solamente te va a entender el que lee la palabra de Dios. Es un lenguaje que no entienden los demás. No van a ver exagerados, como locos, fanáticos, de todo. Pero lo va a entender solamente el que lee la Biblia. Y eso me ha pasado en muchos lugares que no conozco, que no sé ni quiénes son los hermanos. Llego a un lugar y cuando empezamos a hablar, hablamos el mismo lenguaje. Pero nos damos cuenta porque ellos leen la Biblia, tienen estudios y se dan uno cuenta. Ah, pero es que no es tan fácil. Es que para las cosas de Dios siempre tenemos pretextos, siempre. Puede ver toda la historia de Israel y va a ver cómo siempre tenían pretextos para desobedecer. Lo mismo pasa hoy en día. Lo mismo. Son pretextos, no son nada justificable. Tienes la unción del Santo y Él te va a ayudar a que entiendas las cosas de Dios. Pero decimos, ay, es que no leo porque me da flojera, no la leo porque no la entiendo, es que no la leo porque no tengo tiempo. Para todo eso siempre hay pretextos. Pero la pregunta es, ¿será válido? Esa es la pregunta, ¿será válido? Yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, todos podemos engañarnos, pero no puedo engañar a Dios ni me puedo engañar a mí mismo. Así que quiero invitarle a que todos los días, mínimo 20 horas, olvídese del librito si no tiene tiempo para esto, que tenemos, pero pretexto, ¿no? Olvídese de este librito. Puede comenzar con 20 minutos de la Biblia. Después va aumentándole, se va enamorando de la palabra de Dios, va leyendo más, va entendiendo. Ponga siempre una hoja ahí, un cuaderno, una libreta, donde va poniendo sus preguntas, el tema que usted quiera poner, pero hágalo todos los días. Porque cuando menos lo espere, va a pasar 3, 4 meses, 1 año, 2 años, y se va a dar cuenta de todos los apuntes que tenía ahí, cómo lo va a ir entendiendo mejor. Ahora, también, científicamente se ha comprobado que el que escribe, su mente también se desarrolla más. Tú puedes buscar esos estudios, hay muchos estudios acerca del desarrollo de la mente cuando uno escribe las cosas. Entonces, dice, ay, pero es que yo no fui bueno para la escuela. No importa, no estamos calificando si escribes con C o con Z, no estamos calificando. Tú vas a darte cuenta cuando vas escribiendo, vas poco a poco leyendo, vas apuntando. Entonces, ahora sí, cuando el Espíritu Santo saca de ti, va a sacar lo mejor. Porque todo lo que estás meditando y estás escudriñando, lo vas guardando. Y cuando menos lo esperes, lo vas a sacar de tu corazón. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, si dices que eres cristiano, debes de tener la santa unción sobre ti. Y esa santa unción es el Espíritu Santo. Una última escritura, vamos ahí a Apocalipsis 1 y versículo 6. El libro de Revelaciones o Apocalipsis 1 y versículo 6. Dice en el nombre de Jesús: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, y la gloria y el dominio por siempre jamás. Amén. Hay versiones que dice un reino de sacerdotes, pero como quiera que sea, reyes o sacerdotes, para mí da lo mismo. ¿Por qué? Porque vemos también que la unción venía sobre los reyes, está el caso de Saúl y David, pero también sobre sacerdotes, Aarón y sus familias y todos los demás. Pero aún si es un reino de sacerdotes, es lo que dice Pedro, para mí quedan los dos perfectos. Ahora, nos ha hecho sacerdotes para Dios, para servir a Dios. Y esto es para todos. No nada más para los ministros o para el pastor, o para el que tiene muchos años, no, para todos. Cuando tú vas comenzando en el camino del Señor y tienes apenas 3, 4 días, ya puedes evangelizar. ¿Cómo vas a evangelizar? Con tu vida.
¿Por qué? Porque se va a notar que ya no hablas malas palabras, ya no te vistes como te vestías antes, ya no hablas como hablabas antes, ya no haces lo que hacías antes. O sea, todo eso te va ayudando a dar un testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a redarguir de lo que estamos haciendo mal. Cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Y yo sé que usted, que dice que es cristiano y no ha dado fruto, quiere hacerlo y quiere de corazón, pero los pretextos siempre van a ser muchos. Hoy vamos a orar para que Dios toque su vida. Si usted no le conoce o se ha apartado del camino del Señor, que Dios le conceda regresar. Pero usted tiene que tener una determinación de decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche le damos gracias por la bendición de la vida. Gracias, Padre, porque nos permite también estar transmitiendo en esta noche con mis hermanos, mis amigos, Señor. Gracias también, Padre, por esos 32 años en su camino. No por bueno, Señor, ni porque lo merezca, sino por su grande misericordia. Gracias por tenderme la mano cuando tanto le han estado, Señor, que de repente estoy resbalando o desmayando. Allí siempre está usted, Señor. Y usted siempre ha sido fiel, nunca ha fallado, Señor. Pero yo siempre, Padre, he tenido esa rebeldía en mi corazón y ese pretexto muchas de las veces, Señor. Pero usted siempre ha sido fiel, Señor. Yo he fallado muchas veces, pero usted ni una sola vez me ha fallado, Padre. Siempre está ahí dispuesto a escucharme, a darme la mano, Señor. Lo mismo que mis hermanos que van comenzando en este momento, Señor. Ahora le pido por aquellos, Señor, que se apartaron de su camino. No venimos a juzgarlo ni a condenarlo, mucho menos, Señor. Venimos a pedirle por ellos. Que puedan sentir que su mano está ahí con ellos, Padre. Que se les tiende, Padre, para que los ayude a salir de ese hoyo que se encuentran. Le pido por aquellos que están en hospitales, que están enfermos, por las peticiones que hemos pasado en estos días, Señor, con mis hermanos. Le pido también por ellos, el que está hospitalizado, el que está enfermo, desalentado, el que está con cáncer, el que está en este momento, Señor, en coma. Por todos les pedimos, Señor. También le pido fortaleza por todos nosotros, Señor. Que nos ayude, Padre, a permanecer fieles y a nunca desmayar, Señor. Gracias también, Padre, por la bendición de transmitir este día y por mis hermanos también ahí en San Luis Potosí. Que los siga bendiciendo y fortaleciendo. Y sabemos que, Señor, recibiremos la recompensa cuando usted venga por la iglesia. Ahora, Padre, gracias por esta noche y por todo lo que hemos recibido. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, recuerde, la Biblia dice, ¿verdad? Sed santos porque Él es santo y Él nos ha llamado a santificación. Dice la Biblia también, ¿verdad? Que el que esté limpio, límpiese más. No se quede, hermano, como, ya soy pastor, ya la hice, soy ministro, ya la hice, ya hago servicio, ya la hice. No, límpiese más. Porque la unción del santo nos va a ayudar siempre, en todo momento, siempre. Pero sacamos pretextos y es donde ya no se cumple en nuestra vida, en lo personal no se cumple, si yo no me esfuerzo también. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé ese aliento a seguir adelante. Si tú por alguna razón te enojaste con tu pastor, con los miembros de la iglesia y te fuiste del corazón, regresa. Si vas a salir de ahí, dale las gracias. Hermano, en el tiempo que estuve aquí fue bendición, me tengo que ir, cualquier razón, lo que sea. Agradecele por el tiempo que estuviste ahí. Quizá ahí le conociste al Señor. Dale el agradecimiento por el tiempo que te estuvieron ahí recibiendo y ve a otro lugar. No dejes de congregarte. Porque es muy fácil decir, me enojé aquí, me voy acá a mi casa, que acabo aquí está Dios. Esos pretextos están de sobra. Ahí le dice, ¿verdad?, que me debo de congregar. Y eso es algo muy importante. Aparte de eso, generas también amistades, generas buenas relaciones con otras personas y va a haber hipócritas, claro que va a haber, pero tú no seas uno de ellos. O sea, todo esto es fácil, pero pretextos tenemos siempre para no hacer la voluntad del Señor. Esfuérzate y sé que el Señor tiene un plan contigo porque tú eres un real sacerdocio y tienes la unción del Santo, por tanto no hay pretexto para no servir en la obra del Señor. Dios les bendiga a todos y será primero Dios el viernes 7 de la noche y el domingo 2 de la tarde, si Dios nos presta vida y salud, estaremos transmitiendo por este medio. Que Dios les bendiga a todos.